A los 79 años, yo pensaba que ya lo había visto todo, que nada más me sorprendería. Pero cuando mi esposo se cayó en el baño y llamé a mi hija pidiendo auxilio, lo que ella me dijo rompió algo dentro de mí que nunca más volvió a su lugar. Al día siguiente, tomé una decisión que ella jamás esperaba. Y lo que pasó después cambió todo lo que yo creía saber sobre el amor, sobre la familia y sobre mí misma. Antes de continuar, cuéntanos aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber de dónde viene cada integrante de nuestra familia aquí en el canal. Yo siempre fui el tipo de mujer que resuelve, no por orgullo, no por terquedad, sino porque aprendí pronto que esperar a que alguien venga a salvarte es una apuesta demasiado arriesgada. Crecí en una casa donde mi madre hacía que todo funcionara con la mitad de lo necesario y el doble de voluntad. Y fue con ella con quien aprendí que el mundo no se detiene a preguntarte si estás lista. Te levantas y vas. Mi nombre es Eugenia. Tengo 79 años y vivo en un departamento pequeño, pero muy ordenado, en la misma colonia donde crié a mi hija Jimena. Es un barrio sencillo, de calles de empedrado que conozco de memoria, de panadería con olor a bolillo en la esquina cada mañana, de vecinos que me conocen por mi nombre y a veces dejan un plato de comida en la puerta cuando saben que no estoy bien. Esas pequeñas gentilezas del cotidiano, aprendí a lo largo de los años, valen más que cualquier cosa que se compre. Mi esposo se llama Osvaldo. Tiene 83 años, el cabello todo blanco, la voz ronca de quien fumó por 20 años y dejó de hacerlo hace 30, y una forma de mirar las cosas con calma que siempre me equilibró cuando yo era más explosiva. Fuimos envejeciendo juntos sin hacer mucho ruido, sin alarde, sin grandes dramas. Cuando me pega la nostalgia de los años de más energía, lo miro tomando café en la mañana, con los lentes chuecos en la nariz, y pienso que aún tenemos lo esencial. Aquella mañana de martes, yo estaba en la cocina calentando la leche cuando escuché el ruido. Un golpe seco y pesado viniendo del baño. El tipo de ruido que una no confunde con nada. Fui corriendo, o a la velocidad que mis rodillas permiten correr, y encontré a Osvaldo en el suelo, entre la taza y el lavabo, con la pierna derecha en una posición que no quiero recordar y el rostro blanco como papel. Intenté ayudarlo a levantarse. Lo intenté de verdad. Me agaché, puse mi brazo debajo de su hombro, jalé con toda la fuerza que tengo. Pero mi cuerpo de 79 años, que ya cargó tanto a lo largo de la vida, simplemente no tenía más esa fuerza. Osvaldo gimió de dolor cuando moví su pierna sin querer y me detuve inmediatamente, con el corazón acelerado y las manos temblando. Entonces hice lo que cualquier persona hace en ese momento. Llamé a mi hija. Jimena vive a 20 minutos de aquí en coche. Tiene 46 años, una vida organizada, un departamento bueno en la colonia del Valle, un hijo de 10 años llamado Lucas y una camioneta que usa todos los días. No era un pedido imposible. Era la hija. Era la madre llamando para decir que el padre estaba en el suelo y que necesitaba ayuda. La cosa más básica del mundo. El teléfono sonó 3 veces. Cuando ella contestó, su voz ya tenía esa impaciencia sutil de quien está siendo interrumpida en algo importante. Le expliqué con calma, porque el miedo de verdad extrañamente nos calma, no como en las películas donde todo el mundo grita. Le dije que Osvaldo se había caído, que parecía grave, que yo no podía levantarlo sola, que necesitaba que viniera o que me dijera qué hacer. El silencio que vino después duró tal vez 3 segundos, pero para mí duró una vida entera. Mamá, hoy no puedo. Tengo junta en la mañana. Lucas tiene cita con el pediatra en la tarde y todavía necesito resolver unas cosas antes. Llama a la ambulancia, para eso están. Colgó. No hubo un "te llamo más tarde". No hubo un "manténme informada". Colgó. Me quedé parada con el teléfono en la mano, mirando mis propias manos. Las venas saltadas, los dedos que ya no doblan tan bien, el anillo que uso en el mismo dedo desde hace 53 años. Osvaldo me miraba desde el suelo con una expresión que me despedazó por dentro. Él había escuchado. No todo, pero lo suficiente.
había escuchado el silencio de la hija que no iba a venir. Llamé a emergencias. Llegaron en 18 minutos. Hombres y mujeres amables, profesionales, que entraron al baño, evaluaron a Osvaldo con cuidado. Inmovilizaron la pierna con una eficiencia que me hizo sentir al mismo tiempo aliviada y extrañamente humillada, no por ellos, sino por la situación. Por la ausencia que había dejado aquel espacio vacío donde debería estar mi hija. Se llevaron a Osvaldo en camilla. Fractura de cadera, dijeron en el hospital después de las radiografías y la evaluación. Cirugía necesaria. Recuperación de al menos 2 meses, con reposo absoluto y fisioterapia. El médico, un hombre joven con cara de quien ya ha dado esa noticia muchas veces, me explicó todo con paciencia. Yo escuché todo, hice las preguntas correctas, firmé los documentos necesarios. Fui al hospital en microbús. Con 79 años, sin nadie que me llevara, fui en transporte público, sentada con mi bolsa en el regazo, mirando por la ventana cómo pasaba la ciudad, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. Una señora en el asiento de al lado me sonrió sin razón alguna. Una de esas sonrisas que la gente da cuando se da cuenta de que alguien al lado está cargando algo pesado. Le devolví la sonrisa y quise llorar. Esa noche, después de que Osvaldo se durmió sedado y yo volví a casa, me senté en mi silla de siempre, al lado de la ventana con la cortina de encaje que mi madre me dio. Me quedé quieta por un largo tiempo, mirando la lámpara apagada en el techo. No estaba enojada, al menos no todavía. Estaba en ese estado extraño que viene después de un susto grande, cuando el cuerpo empieza a procesar lo que la cabeza aún no quiere aceptar. Fue en aquel silencio cuando empecé a hacerme las preguntas que había evitado por mucho tiempo. No sobre Osvaldo, sobre la cirugía o sobre el futuro cercano, sino sobre Jimena, sobre cómo habíamos llegado aquí. Sobre cuándo exactamente mi hija se había convertido en una persona capaz de colgar el teléfono mientras su padre estaba en el suelo. Y dándome cuenta de que no tenía una respuesta rápida para eso, fui hasta el escritorio de la recámara y abrí el cajón donde guardo los papeles importantes. Documentos, contratos, comprobantes de pago, recibos. Empecé a separar, a organizar, a mirar con los ojos que había evitado usar por mucho tiempo. Los ojos que no tienen filtro de amor materno, solo la realidad desnuda. Lo que encontré en ese cajón me iba a tomar horas procesarlo, y era apenas el comienzo de todo. Osvaldo se quedó internado 11 días. Durante esos 11 días, Jimena apareció 2 veces. La primera fue al segundo día de internamiento, cuando llegó con una canasta de frutas envuelta en celofán, se quedó 40 minutos. Pasó la mayor parte del tiempo mirando su celular y se fue diciendo que tenía un compromiso. La segunda vez fue al 7º día, para firmar un documento que el hospital necesitaba de un familiar. Ninguna de las 2 visitas fue realmente por Osvaldo. Fueron por su conciencia, que necesitaba una curación pequeña y rápida para no infectarse. Yo estuve allá todos los días. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba sola, tomaba el transporte de las 7:10, llegaba al hospital a las 8, me quedaba hasta las 7 de la noche, regresaba en microbús, calentaba algo para comer, a veces ni eso, y dormía. Al día siguiente, repetía todo. Mi vecina, doña Conchita, una mujer de 72 años con una energía que avergüenza a gente 30 años más joven, fue quien me ayudó de verdad durante esos días. Ella apareció en mi puerta la mañana del segundo día con un recipiente de caldo de pollo y las llaves del coche de su marido. Sin que yo se lo pidiera, sin alarde, solo con esa forma directa de quien hace las cosas porque quiere hacerlas. Me llevó al hospital 3 veces esa semana. Se quedaba en la sala de espera tejiendo mientras yo estaba en el cuarto con Osvaldo. Cuando yo salía, ella ya tenía un refrigerio esperando y no quería escuchar agradecimientos. Hay personas así en el mundo. Gracias a Dios, las hay. Fue durante esos días de hospital que empecé a revisar mi historia financiera con Jimena. No fue por maldad ni por un plan frío. Fue porque necesitaba entender con qué podía contar. Osvaldo iba a necesitar cuidados en casa por meses, posiblemente un cuidador pagado,
y los gastos de salud iban a aumentar. Necesitaba saber dónde estaba mi dinero. Necesitaba saber qué tenía de verdad. Así que fui abriendo los papeles uno por uno, organizando, sumando, releyendo. El departamento donde Jimena vive hoy se compró, en gran parte, con el dinero de la venta de la casa donde la crié en la colonia Roma. Cuando Osvaldo se jubiló y decidimos mudarnos a un departamento más chico, más fácil de mantener, la casa antigua se vendió. Acordamos que parte del dinero se guardaría para nuestra vejez y parte ayudaría a Jimena con el enganche de su inmueble. Así lo hicimos. En ese entonces, ella lloró frente a mí y dijo que nunca olvidaría lo que yo había hecho por ella. Dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Eso había sido hace 6 años. Además de la casa, estaban las transferencias de los últimos 4 años. Abrí el estado de cuenta en el celular y fui retrocediendo mes a mes. Siempre había algo. El mantenimiento del edificio se atrasó. El coche necesitó reparación. El seguro de gastos médicos de Lucas aumentó absurdamente. La escuela pidió material que no estaba en la lista. El refrigerador se descompuso. Había meses en los que pedía 2 veces, siempre con una urgencia distinta, siempre con una historia con principio, nudo y desenlace, toda construida para que yo dijera que sí antes de pensarlo mucho. Y yo siempre decía que sí, siempre. A veces yo recortaba gastos en mis propias medicinas para tener que mandarle. A veces iba al súper comprando solo lo esencial, sin los pequeños lujos que hacen una semana más agradable. Un chocolate, una revista, una fruta fuera de temporada. Yo entendía eso como parte de ser madre. Entendía que mi papel era garantizar que ella estuviera bien, aunque eso me costara un poco de mí. Cuando sumé todo, incluyendo el valor del departamento, me quedé mirando el número por un largo tiempo. Era dinero suficiente para pagar un buen cuidador por 3 años. Era dinero que cubriría todas las medicinas de Osvaldo por los próximos 5. Era dinero que, sumado a mis ahorros actuales, me daría un margen cómodo para los próximos años. Era dinero que yo ya no tenía. No lloré ahí. Sentí esa cosa extraña que pasa cuando finalmente ves una verdad que se quedó escondida detrás del amor por mucho tiempo. Una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que fue. Alivio por finalmente saber. Guardé los papeles en el cajón, pero esta vez los organicé en una carpeta separada, con cada comprobante en orden de fecha. No sabía todavía exactamente qué iba a hacer con eso, pero sabía que debía existir, que la verdad necesitaba tener un lugar físico, palpable, a donde yo pudiera volver cuando la cabeza intentara convencerme de que estaba exagerando. Cuando dieron de alta a Osvaldo, al 11º día, fue el esposo de doña Conchita quien fue a buscarnos al hospital. Llegó con el coche limpio, ayudó a Osvaldo a subir con un cuidado que me hizo tragarme el llanto, y no hizo ni una sola pregunta sobre Jimena. Tal vez sabía. Tal vez doña Conchita le había contado algo, o tal vez era simplemente un hombre bueno que entendió que a veces lo más gentil es no preguntar nada. Jimena mandó un mensaje preguntando cómo había salido el alta. Contesté que todo había ido bien. Ella respondió con un emoji de corazón. Un corazoncito morado. Después de 11 días. Después de 2 visitas de 40 minutos. Después de todo. Me quedé mirando ese emoji por más tiempo del que debería. Y fui entendiendo, con una claridad que duele de la forma en que solo la verdad duele, que eso era el resumen de todo. Mi hija había aprendido a darme lo mínimo esperando recibir lo máximo, y yo había aceptado ese contrato sin darme cuenta de que lo había firmado. Esa noche, mientras Osvaldo dormía con la respiración pesada y la casa estaba en silencio, empecé a escribir. En un cuaderno de pasta dura que guardo en el cajón del buró, escribí todo lo que le quería decir a Jimena y nunca le había dicho. Escribí por más de 1 hora, con la letra que se va volviendo temblorosa cuando estoy cansada, pero que sigue siendo mi letra, sigue siendo reconocible. No le envié nada de eso. Eso era mío. Era para que yo pudiera ver, con mis propios ojos, el tamaño de lo que se había quedado callado. Y casi al final de la última página, escribí una pregunta que no sabía que cargaba.
¿Cuándo fue que aprendí a ponerme al último? ¿Y por qué creí que eso era la definición de ser una buena madre? Osvaldo necesitaba un cuidador. Eso no era una opinión, era un hecho médico. Con la fractura de cadera operada y la movilidad comprometida, no podía voltearse en la cama sin ayuda, no podía ir al baño con seguridad, no podía bañarse solo. Yo intenté hacer todo eso los primeros días después del alta. Mi cuerpo dijo que no de una forma que no se podía ignorar. La espalda, que ya me molestaba hace años, respondió a la sobrecarga con un dolor que me despertaba a las 3 de la mañana y se quedaba conmigo hasta el final del día. Investigué cuidadores. Los precios eran los que esperaba encontrar, altos. Por 12 horas diarias, el costo mensual superaba mi pensión entera. Para un régimen más parcial, aún pesaba considerablemente. Sumé todo con lo que tenía disponible después de los meses de salud de Osvaldo, y me di cuenta de que mi margen era pequeño y encogiéndose. Fue ahí cuando pensé en Ximena de una forma distinta a como había pensado hasta entonces. No con la esperanza de que viniera por amor, porque ese capítulo ya lo había leído y ya sabía el final, sino con una evaluación fría, casi matemática, de lo que era razonable pedirle a alguien que estaba a 20 minutos de distancia, que no trabajaba de tiempo completo y que había recibido años de ayuda financiera sin haber devuelto nunca un centavo. Le llamé una tarde de jueves, después de haber ensayado lo que iba a decir para no sonar ni agresiva ni suplicante. Le expliqué la situación con claridad, los costos del cuidador, mi dificultad física, la necesidad de alguna ayuda al menos un día por semana para que yo pudiera descansar. No era pedirle que renunciara a su vida, era pedirle un día, un solo día a la semana. La respuesta de Ximena fue, de cierta forma, peor que un rechazo agresivo. Fue organizada, razonable en la superficie y completamente vacía por dentro. Dijo que tenía su vida que administrar, que Lucas demandaba mucho, que no tenía capacitación para cuidar ancianos, que yo debería contratar a una persona calificada. Dijo todo eso con una voz calmada y eficiente, como quien explica una política de empresa a un cliente al que no le va a gustar la respuesta pero que no tiene cómo refutarla. Cuando colgué el teléfono, me quedé parada en medio de la sala por un largo momento. Lo que sentí no fue enojo, fue algo más profundo y más quieto que el enojo. Fue el reconocimiento claro, sin posibilidad de negación, de que mi hija se había convertido en una extraña. No de repente, no aquel jueves. Había sido poco a poco, a lo largo de los años. Una transferencia ignorada después de pagada. Una visita que no sucedió cuando yo la necesitaba. Una pregunta sobre cómo estaba yo que nunca se hizo. Un patrón que yo iba aceptando porque era más fácil aceptar que nombrar. Contraté a Margarita. 53 años, manos grandes, voz firme, una forma de entrar a una casa y notar lo que hace falta antes de que alguien lo diga. Llegó el lunes por la mañana con un delantal doblado en su bolsa y trató a Osvaldo con una gentileza tan natural y sin poses que él no supo bien cómo recibirlo los primeros días. Osvaldo nunca fue bueno para aceptar ayuda. Margarita tenía el modo correcto de ofrecerla, sin hacerlo sentir menos. Con Margarita presente durante el día, yo tenía algunas horas libres y descubrí que no sabía muy bien qué hacer con ellas. Hacía tanto tiempo que no tenía tiempo para mí que simplemente sentarme sin tener nada urgente que resolver se sentía mal, se sentía como un error que alguien me iba a cobrar más tarde. Pero fui aprendiendo, despacio, como se aprenden las cosas a los 79 años, con la conciencia de que ya no hay tiempo para apresurar lo que necesita paciencia. Empecé a salir a caminar temprano por la mañana, aprovechando el fresco antes de que el sol pegara fuerte. Volví a misa, que había abandonado porque me sentía culpable de salir y dejar a Osvaldo. Pasé tardes enteras tomando café con doña Conchita, platicando de absolutamente nada importante, y descubrí que reírse de cosas pequeñas era una habilidad que estaba dejando oxidar. Fue durante una de esas tardes que doña Conchita dijo, con ese modo suyo de decir cosas importantes, como si fueran comentarios pasajeros, que había visto fotos de Ximena en un resort en Cancún.
que la hija de una conocida común las había posteado en Instagram y ella las había visto por accidente. No dije nada en ese momento, pero esa noche, abriendo el estado de cuenta para pagarle a Margarita, fui a ver las transferencias de marzo. En marzo, Ximena me había pedido 2.500 pesos diciendo que el mantenimiento del edificio estaba atrasado y que iban a cortar el agua si no pagaba esa semana. Yo le había mandado el dinero el mismo día, recortando mi propia cuenta de la farmacia de ese mes. El viaje al resort había sido en marzo. Fui hasta la recámara, miré a Osvaldo durmiendo con la boca entreabierta, el pecho subiendo y bajando al ritmo lento del sueño de los viejos, y sentí una calma fría y clara apoderarse de mí. No era resignación, era decisión. Era la diferencia entre una mujer que acepta y una mujer que decide dejar de aceptar. Volví a la mesa de la cocina, abrí la carpeta con los comprobantes y empecé a escribir una lista. No una lista de reclamos, sino una lista de hechos verificables. Fechas, montos, las historias que Ximena me había contado para justificar cada pedido. Al lado de cada historia, lo que yo sabía ahora. Era un trabajo que me tomó más de 2 horas. Cuando terminé, era casi medianoche. Me fui a dormir con la carpeta cerrada sobre la mesa, como un centinela. Existe un tipo de conversación que una pospone por años. No porque no sepa qué decir, sino porque sabe exactamente lo que va a decir y sabe también que, después de que lo diga, el mundo va a ser diferente. Yo había evitado esa conversación con Ximena por tanto tiempo que ya se había vuelto costumbre. Cada vez que me acercaba al tema, me desviaba. Me decía a mí misma que no era el momento adecuado, que ella estaba pasando por una fase difícil, que las cosas iban a mejorar naturalmente. Las cosas no mejoran naturalmente cuando nadie hace nada para cambiarlas. Aprendí eso tarde. Agendé una comida con Ximena. Solo le dije que necesitaba platicar sobre cuestiones prácticas relacionadas con Osvaldo y el futuro cercano. Ella aceptó con un tono que mezclaba renuencia y alivio, como si fuera mejor aparecer que quedarse debiendo la presencia. Llegó 40 minutos tarde. Trajo una cajita de chocolates que puso sobre la mesa con el gesto automático de quien paga un peaje sin pensar. En los primeros minutos hablamos de Lucas, de la escuela, de cosas que no eran de lo que yo necesitaba hablar. La dejé. Sabía a dónde iba a llegar la conversación y no tenía prisa. La prisa es cosa de quien todavía tiene miedo. Yo estaba cansada de tener miedo. Cuando llegaron los platos, fui directo al grano, con la voz que tengo cuando hablo en serio de verdad. No la voz de madre que pide y explica y justifica. La voz de una mujer que está comunicando una decisión. Le dije que estaba reorganizando mi vida financiera por los costos de salud de Osvaldo y la contratación de Margarita, que había revisado todos mis estados de cuenta con cuidado, y que me había dado cuenta de que, en los últimos 4 años, las transferencias para ella sumadas al monto que puse para el enganche del departamento superaban todo lo que yo había ahorrado a lo largo de mi vida trabajando. Ximena se quedó callada. Yo continué sin levantar la voz, sin drama. Le dije que no se los estaba pidiendo de vuelta, que sabía que eso no regresaba, pero que le estaba comunicando de forma clara y definitiva que a partir de ese momento ya no habría más transferencias. No porque no la amara, sino porque no me quedaba nada más y porque había llegado al entendimiento tardío de que mi propia supervivencia tenía que ser mi prioridad. Lo que vino después fue una tormenta que yo ya esperaba, pero que duele aun cuando una la espera. Ximena dijo que yo estaba siendo injusta, que ella tenía dificultades reales, que yo me quedaba aquí en mi departamento sin entender la presión de criar a un hijo hoy en día, que las otras madres ayudaban sin ponerle precio a todo, que yo nunca había reconocido cuánto se esforzaba ella. Escuché todo, la dejé hablar hasta que no tuvo más que decir. Entonces puse la carpeta sobre la mesa. Con calma, sin gestos teatrales, solo la puse ahí entre los platos. Le dije que había visto las fotos del resort, que el viaje había sido en marzo, que en marzo ella me había dicho que le iban a cortar el agua por falta de pago,
que yo le había mandado el dinero ese mismo día, recortando mi propio presupuesto de medicinas. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. No era enojo. Era el silencio de quien ha sido alcanzado por la verdad y todavía está calculando qué camino tomar a partir de ahí. Intentó dar explicaciones. Dijo que el viaje lo había pagado una amiga, que ella no había gastado nada, que yo estaba interpretando mal la situación. Las explicaciones vinieron demasiado rápido y con muy poca consistencia, como historias inventadas a las carreras sin tiempo para checar los detalles. Y me di cuenta de que ella sabía que yo sabía, y que la cuestión ya no era la verdad en sí, sino qué íbamos a hacer cada una a partir de ahí. Cerré la carpeta. Pagué la cuenta porque así soy. No puedo dejar de pagar la comida ni cuando estoy enojada. Y dije, mirándola a los ojos con toda la claridad de la que soy capaz: Jimena, te amo. Te voy a seguir amando hasta el último día de mi vida. Pero se acabó. Se acabó el dinero que ya no tengo para dar. Se acabó la disponibilidad sin límites. Se acabó el ponerme al último en todo. No es un castigo. Es la única forma de que yo siga de pie. Salió del restaurante sin despedirse bien. Escuché sus tacones golpeando el piso con rabia mientras se alejaba, un sonido seco y definido que se fue perdiendo por el pasillo. Me fui caminando despacio, con la carpeta bajo el brazo y el corazón pesado pero estable. En el microbús de regreso, una señora más joven que yo, de unos 60 años tal vez, tenía a un bebé en el regazo que probablemente era su nieto, canturreando bajito mientras él dormía con los puños cerrados, como duermen los bebés. Me dio una ternura tan aguda que tuve que desviar la mirada hacia la ventana. No era tristeza lo que sentía. Era algo que me tomó un tiempo identificar con precisión. Era respeto. Respeto por mí misma. Esa cosa que yo había dejado en segundo plano por demasiado tiempo, convencida de que poner a los demás adelante era lo mismo que ser una buena persona, cuando en realidad era solo lo mismo que irme borrando poco a poco. Los días que siguieron a la comida con Jimena tenían una textura diferente. Ella no se puso en contacto, yo tampoco. Y por primera vez en muchos años, su silencio no venía acompañado de mi ansiedad por corregirlo, por llamar primero, por suavizar lo que ella había creado con su actitud. Simplemente vivía. Despertaba, hacía café, lo tomaba con Osvaldo, acompañaba su fisioterapia, salía a caminar cuando llegaba Margarita, regresaba, comía, descansaba, cenaba. Una rutina pequeña y bastante buena, cuando una logra estar en ella sin quedarse pensando en lo que falta. Osvaldo fue mejorando gradualmente. Margarita tenía una forma de motivarlo que yo admiraba de lejos. Una firmeza afectuosa que lograba que hiciera los ejercicios sin que se sintiera disminuido por necesitar ayuda. Después de 3 semanas, ya lograba sentarse en la orilla de la cama solo. Después de 5 semanas, daba pasos con la andadera por el pasillo del departamento. Cada pequeña conquista se celebraba con una normalidad que era, en sí misma, la mayor celebración posible. Fue una tarde de sábado, mientras esperaba a Osvaldo en una consulta de revisión, sentada en una banca de jardín afuera del hospital, aprovechando el sol, cuando recibí el primer mensaje de Jimena desde aquella comida. Era largo, muy largo. Tenía el tono de quien pasó días escribiendo, releyendo, ajustando, lleno de afirmaciones sobre sus dificultades, sobre cómo yo nunca había entendido realmente la presión de la vida moderna, sobre cómo mi generación no sabía lo que era criar a un hijo hoy con todo lo que el mundo exige, sobre cómo yo siempre había privilegiado a Osvaldo por encima de ella cuando era niña, un argumento que me sorprendió por su creatividad. En ningún momento, en ninguna de las muchas líneas de ese mensaje, hubo una disculpa. En ningún momento hubo el reconocimiento de que pedir dinero para el mantenimiento mientras estaba en un resort era, en la mejor interpretación posible, una deshonestidad. En ningún momento estuvo la pregunta más sencilla del mundo. ¿Cómo estás, mamá? Leí el mensaje 2 veces. Guardé el celular en la bolsa. Esa semana busqué a una abogada.
no con la intención de demandar a Jimena, al menos no como objetivo inicial. Necesitaba entender qué seguía a mi nombre, qué podía hacer para proteger lo que tenía, cuáles eran mis derechos y mis riesgos. La licenciada Patricia llegó por recomendación de doña Conchita, que conocía a su familia. Era una mujer de unos 40 años, con un modo directo y gentil al mismo tiempo, que escuchaba sin interrumpir y anotaba con una letra menuda y rápida que me dio confianza desde el principio. Se lo conté todo. Los años de transferencias, las historias que justificaban cada pedido, el departamento que había ayudado a comprar, los patrones que solo había logrado ver cuando dejé de mirar con ojos de madre y empecé a mirar con los ojos de una persona que evaluaba su propia situación financiera. Cuando terminé, la licenciada Patricia se quedó un momento en silencio, mirando sus notas. Entonces me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes, ni yo misma. ¿Qué es lo que usted quiere como resultado de todo esto? Me quedé pensando por algunos segundos y respondí con una honestidad que me sorprendió por su sencillez. Quiero sentirme segura. Quiero saber que lo que sobró de lo que construí va a ser mío y de Osvaldo, y que no va a seguir desapareciendo. Ella asintió despacio. Entonces vamos a trabajar para eso. Salí de su despacho con una sensación que me tomó un tiempo nombrar. Era la sensación de tener un plan, no de venganza, no de guerra, sino de orden. De poner las cosas en el lugar donde debían estar, de cuidar de mí misma con el mismo empeño con el que siempre cuidé a todo el mundo alrededor. Esa noche se lo conté a Osvaldo. No todo de golpe, porque aún estaba en recuperación y no quería sobrecargarlo. Pero sí lo esencial, que había hablado con una abogada, que estaba tomando medidas, que íbamos a estar bien. Él se quedó quieto por un momento, con los ojos en el techo. Después dijo, con esa voz ronca que el tiempo fue haciendo más ronca: yo sé que Jimena no vino cuando la necesitamos. Una pausa larga. Fingí que no lo sabía, pero lo sabía. Tomé su mano. No dije nada, porque no había nada que decir que valiera más que ese silencio compartido. A veces, 50 años con una persona te enseñan que el consuelo más honesto no tiene palabras. La licenciada Patricia tardó 2 semanas en tener un panorama completo. Cuando nos sentamos de nuevo, presentó la información con una claridad que aprecié. Sin catastrofismo, sin drama, solo los hechos y lo que era posible hacer con cada uno. El departamento de Jimena se había comprado con recursos mixtos. Parte con el dinero de la venta de mi casa, que yo había aportado voluntariamente. Parte con un crédito bancario a nombre de ella. Jurídicamente, el inmueble era de ella. Ese era un hecho que yo necesitaba aceptar y que acepté, no sin un peso, pero con la dignidad de quien mira la realidad tal cual es. Las transferencias de los últimos años, sin embargo, configuraban un patrón que había instrumentos legales para abordar. La licenciada me explicó lo que podía hacer para proteger lo que aún tenía: mi pensión, mis ahorros restantes, cualquier bien todavía a mi nombre. La primera medida fue la más sencilla y la más inmediata. Bloqueé cualquier transferencia automática o recurrente que existiera a favor de Jimena. Parece obvio, pero cuando estás dentro de un patrón por años, ciertas cosas se vuelven casi invisibles, como muebles que están en el mismo lugar hace tanto tiempo que ya no los ves. La segunda medida fue redactar un documento formal estableciendo directrices claras sobre mis bienes y sobre cualquier movimiento futuro. La licenciada Patricia me explicó que esto no era un acto de crueldad o de frialdad, era planeación. Era lo que las personas sensatas hacen cuando se dan cuenta de que el afecto por sí solo no puede ser la base de todas las decisiones financieras, especialmente cuando ese afecto está siendo explotado. La tercera medida fue más delicada. Había un documento que Jimena me había pedido firmar 2 años antes, un aval en un contrato de servicios de ella, y que yo había firmado sin leer con la atención necesaria porque me lo había pedido con urgencia y yo nunca desconfiaba cuando decía que era urgente. La licenciada analizó ese documento con cuidado y encontró una cláusula que podría crearme problemas serios. Tomamos las medidas para anularla dentro del plazo legal.
Cuando salí del despacho después de esa segunda reunión, había algo distinto en mi postura. Me di cuenta cuando pasé frente a un aparador y vi mi reflejo. Estaba caminando más derecha. No es metáfora, es literal. Cuando cargamos un peso invisible por mucho tiempo, el cuerpo se va encorvando. Y cuando ese peso empieza a distribuirse de otra forma, el cuerpo recuerda cómo era antes de doblarse. Jimena llamó un jueves por la noche. Contesté porque había decidido que iba a contestar, que iba a escuchar, pero que ya no iba a dejar que lo que ella dijera me derrumbara. La conversación fue distinta a las anteriores. Empezó con una calma forzada que fue cediendo poco a poco. Me acusó de haber actuado a sus espaldas al consultar a una abogada sin avisarle previamente. Dijo que yo estaba intentando perjudicarla. Dijo que yo era una madre que nunca la había entendido, que las otras madres ayudaban a sus hijos sin transformar todo en un pleito legal, que ella tenía un hijo que criar y yo estaba haciendo su vida aún más difícil. Escuché todo. La dejé hablar hasta el final. Cuando terminó, dije solamente: no actué a tus espaldas. Actué por mí. Es diferente. Silencio del otro lado. Entonces ella dijo, con una voz que intentaba sonar herida: ¿entonces es eso? ¿Me estás abandonando? No, respondí. Estoy dejando de abandonarme a mí misma. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano esperando sentir culpa. Esa culpa vieja y conocida que me acompañaba hacía años. La culpa de haber dicho que no, de haber puesto un límite, de no haber cedido una vez más. Sentí una tristeza leve. Pero no era la tristeza paralizante de antes. Era la tristeza de quien finalmente entiende que algunas pérdidas son, en realidad, liberaciones con cara de dolor. Fui a la recámara. Osvaldo estaba despierto leyendo algo en el celular con los lentes chuecos en la nariz. Me senté en la orilla de la cama sin decir nada. Él se quitó los lentes, me miró por un momento y puso su mano sobre la mía. Nos quedamos así, en silencio, hasta que me levanté para apagar la luz. Antes de salir del cuarto, él dijo: Eugenia, siempre fuiste la más valiente de los dos. Hice que no con la cabeza, pero guardé eso dentro de mí como quien guarda algo precioso en un lugar seguro. Lucas tiene 10 años. Es un niño de ojos grandes y pregunta siempre en la punta de la lengua, del tipo que te hace una pregunta difícil a mitad de la cena y se te queda mirando esperando una respuesta real, no una respuesta de adulto que quiere evadir. Tiene una concentración cuando le interesa algo que me recuerda a Osvaldo cuando era joven. Esa forma de encarar algo como si el mundo entero se hubiera encogido hasta caber ahí. Jimena, en los meses que siguieron a nuestra comida, fue limitando gradualmente el acceso que yo tenía a él. No de forma explícita, no había una prohibición declarada. Pero cuando yo llamaba para organizar algo, siempre había un compromiso, un examen escolar, un cumpleaños de un compañerito, una actividad extracurricular que había surgido de último momento. Era la forma más cobarde de castigo. Esa que usa a un niño como moneda de cambio, sabiendo exactamente dónde duele. Ese era el punto que más me dolía. Más que el dinero, más que los años de explotación que finalmente había logrado nombrar, más que la soledad de aquellos días en el hospital. Lucas era una alegría sin complicaciones en mi vida. Ver ese acceso controlado como moneda de cambio era un golpe certero, porque ella lo sabía. Sabía que yo lo iba a sentir. Hablé con la licenciada Patricia. Me explicó que los abuelos tienen derecho legal de convivencia con los nietos y que si el acceso seguía negándose sin justificación, había caminos legales para garantizar ese derecho. Pero antes de cualquier camino legal, tomé una decisión más sencilla. Llamé directamente a Lucas. Él tenía su propio celular, un regalo de cumpleaños que yo misma le había dado, y me sabía el número de memoria. Contestó al segundo timbrazo con esa voz que ya quiere sonar más gruesa de lo que es. Le pregunté cómo estaba. Dijo que estaba bien, que estaba aprendiendo a jugar un videojuego nuevo en la computadora, que tenía un examen de matemáticas la siguiente semana, pero que iba a estar fácil porque las matemáticas le gustaban. Le pregunté si podía venir a visitarme el sábado.
Dijo que le iba a preguntar a su mamá. Media hora después, sin que yo hubiera llamado de vuelta, recibí un mensaje de Lucas. Abu, dice mi mamá que sí puedo. Así de simple, sin negociación. Creo que Jimena se dio cuenta de que bloquear el contacto con la abuela era terreno peligroso, especialmente después de que supo de la abogada. Su pragmatismo siempre fue más fuerte que sus principios. El sábado que vino, Lucas fue uno de los días más bonitos de esos meses. Llegó con su mochila llena de cosas que quería enseñarme. Un cómic, unos juegos de cartas que me quería enseñar, un dibujo que había hecho en la escuela y con el que se había sacado 10. Nos quedamos toda la tarde en la sala. Comió pastel que yo había hecho en la mañana, un panqué de elote de la receta de mi madre. Al final de la tarde se quedó dormido en el sofá mientras veíamos un documental sobre tiburones, con los pies cruzados en un ángulo imposible, de la forma en que solo los niños logran dormir. Me quedé mirándolo por un tiempo que no sé medir. Ese niño que no tenía la culpa de nada, que cargaba en su rostro una mezcla de los rasgos de Jimena con los de Osvaldo, y tal vez algo mío también, dormía con la boca entreabierta y los puños relajados, sin ningún peso en el mundo. Pensé, esto hay que preservarlo. Este hilo que nos une, esta continuidad, el hecho de que este niño va a crecer sabiendo que su abuela estuvo presente y que la presencia de su abuela era buena. Independientemente de lo que pase entre Jimena y yo, Lucas necesita tener esto, y decidí que iba a garantizar que lo tuviera. No con dinero, no como lo había hecho antes, comprando la presencia con facilidades cuando la presencia espontánea no venía, sino con tiempo real, con atención, con la calidad de estar de verdad cuando estuviera, y no a medias. Osvaldo siguió mejorando. Al final del segundo mes de recuperación, ya caminaba por el departamento con la andadera sin necesitar supervisión constante. Margarita había reducido su horario a 3 veces por semana, lo que aliviaba el presupuesto de forma significativa. Y con el corte de las transferencias a Jimena, mi cuenta había dejado de sangrar. Era una sensación nueva y extraña revisar el estado de cuenta sin ese nudo en el pecho, de ver el saldo disminuyendo más rápido de lo que debía. Fue en esa época cuando recibí una llamada de una mujer llamada Claudia, trabajadora social de una fundación que apoyaba a cuidadores familiares de adultos mayores. Mi nombre había sido sugerido por doña Conchita, que seguía el trabajo de ellos hace tiempo. Claudia quería saber si yo tendría interés en participar en un grupo de apoyo que se reunía cada martes por la tarde. Dije que sí, no por el eventual auxilio material, aunque sabía que podría necesitarlo, sino por la idea del grupo en sí, por la posibilidad de estar en un lugar con personas que entendían lo que era cuidar de alguien a quien amas, mientras el mundo alrededor sigue como si fueras invisible. Fui a la primera reunión con el corazón un poco acelerado, que es como me siento cuando entro en espacios nuevos. La sala era sencilla, sillas dispuestas en círculo, una mesa con café y galletas en la esquina. Las personas tenían edades e historias distintas, pero la mirada era parecida. La mirada de quien carga peso hace tiempo suficiente para que ya no pese de la forma aguda del inicio, pero que sigue ahí, constante y real. Una mujer llamada Irene, de 67 años, había cuidado a su marido con Alzheimer por 6 años prácticamente sola, con 2 hijos que demostraban preocupación por mensaje, pero que nunca organizaron sus vidas para estar presentes de verdad. Otra mujer, Sonia, de 74 años, cuidaba al mismo tiempo a su esposo enfermo y a un nieto de 4 años que su hija había dejado a su cuidado sin previo aviso y sin contribuir a ninguno de los gastos. Me quedé escuchando cada historia aquella primera tarde sin hablar mucho de la mía, pero salí de ahí sintiendo algo que no había esperado encontrar. La sensación de no estar sola, de que esa situación específica, ser una mujer mayor que había dado mucho y que había tenido que aprender de forma dolorosa a decir basta, era más común de lo que a cualquiera le gusta admitir en voz alta. Había algo liberador en ese reconocimiento. No era un consuelo barato. Era la comprensión de que ciertas lecciones llegan tarde, porque la vida nos forma para poner a los demás primero,
especialmente a las mujeres, especialmente a las madres. Y que darse cuenta de eso y cambiar el patrón no era debilidad ni egoísmo. Era, tal vez, la cosa más valiente que una persona puede hacer. Elegirse a sí misma después de una vida entera de elegir a todo el mundo menos a ella. 6 meses después de aquella mañana en que Osvaldo se cayó en el baño y yo llamé a Jimena y escuché la respuesta que cambió todo, mi vida tenía una forma distinta. No la que yo había imaginado cuando pensaba en mis 70 y tantos años, sino una forma que yo lograba reconocer como mía, construida con las decisiones que finalmente había tenido el valor de tomar. Osvaldo se recuperó mejor de lo que los médicos esperaban. Todavía usaba la andadera en días de más dolor. Todavía tenía mañanas difíciles que empezaban con el rostro serio y iban mejorando a lo largo del día. Pero estaba de pie, estaba presente, estaba aquí. Tomábamos café juntos todas las mañanas, él leyendo las noticias en el celular con los lentes chuecos y yo haciendo crucigramas en mi cuadernito. Era una rutina quieta y buena, del tipo que solo quien ya ha vivido lo suficiente aprende a valorar. Margarita venía 3 veces por semana. Los otros días nos las arreglábamos solos, que es como yo prefería cuando era posible. La licenciada Patricia había finalizado todos los documentos necesarios y yo sentía, por primera vez en muchos años, que lo poco que había sobrado estaba protegido, que ya no se me estaba resbalando entre los dedos mientras yo miraba hacia otro lado. Jimena y yo no nos reconciliamos con abrazos y lágrimas y grandes declaraciones. La vida real no suele funcionar así. Al menos la mía nunca funcionó así. El contacto entre nosotras era escaso, educado en la superficie, con el vacío de quien todavía no sabe bien qué hacer con la distancia que creció entre las dos. Yo había aceptado eso. No como una derrota, no como el fin de algo que yo había deseado para nuestra relación, sino como la realidad que era, y que yo había ayudado a crear al tardar tanto en ser honesta. Algunas distancias no nacen por falta de amor, nacen por exceso de resentimiento que se quedó demasiado tiempo sin nombre. Lucas seguía viniendo los sábados, casi siempre. A veces se quedaba a cenar. Le enseñé a hacer el panqué de elote con la receta de mi madre, y se puso tan orgulloso del resultado que mandó foto a todos sus contactos del celular con la leyenda «Lo hice yo solito». Osvaldo le enseñó a jugar dominó, con una paciencia que me emocionó profundamente, porque Osvaldo nunca había sido hombre de mucha paciencia con niños chiquitos. Y Lucas había llegado a su vida en el momento justo, lo suficientemente tarde para que él supiera el valor de cada tarde juntos. Seguí yendo a las reuniones de la fundación cada martes. Fui hablando más a lo largo de las semanas. Fui compartiendo más de mi historia. Claudia me invitó una vez a dar un testimonio en un evento pequeño que organizaban una tarde con cuidadoras familiares para contar algo de mi trayectoria. Me negué la primera vez porque nunca me gustó ponerme en el centro de la atención. Pero ella insistió con un argumento que no pude rebatir. Señora Eugenia, a veces lo que ayuda a una persona a tomar una decisión difícil es simplemente saber que alguien ya la tomó antes y sobrevivió. Fui. Hablé sentada, sin papel en la mano, por unos 20 minutos. Solo la historia que era mía y que finalmente sabía contar sin vergüenza, sin la necesidad de justificarme o de hacer que mi hija pareciera un monstruo para que yo pareciera víctima. Hablé con la complejidad que la historia tenía. Una madre que amó sin límites y que aprendió tarde que el amor sin límites no es una virtud, es una vulnerabilidad que alguien siempre va a ocupar. Cuando terminé, había una mujer en la primera fila que estaba llorando bajito, sin hacer ruido, de la forma en que la gente llora cuando no quería llorar, pero no pudo aguantar. Tenía unos 50 y tantos años. Después del evento, se acercó a mí, me abrazó con fuerza y dijo solamente: «Gracias». Necesitaba escuchar que era posible cambiar esto. Regresé a casa a pie esa tarde. Era una tarde bonita, con esa luz de final de día que deja todo dorado y tibio y que te da la sensación de que el tiempo va más despacio de lo normal. Caminé sin prisa,
que es como camino siempre ahora. Fui pensando en la mujer que yo era antes de todo aquello. La mujer que daba y aceptaba lo que recibía a cambio, convencida de que el amor se probaba por cuánto aguantas. La mujer que dormía con ansiedad todas las noches, preocupada por si Jimena estaba bien, si yo había dado lo suficiente, si había hecho lo suficiente, si el suficiente de una madre tenía alguna vez un fin. La mujer que recortó sus propias medicinas para mandarle dinero a una hija que estaba en un resort ese mismo mes. Y fui pensando en la mujer en la que me estaba convirtiendo. No perfecta, no sin dolor, no sin la nostalgia de cómo podrían haber sido las cosas si hubiera aprendido esto antes, sino una mujer que sabía decir no, que había entendido que sus brazos no eran ilimitados y que usar lo que sobraba de ellos para sostenerse a sí misma no era egoísmo. Era sabiduría del tipo que solo llega cuando la vida te empuja hasta el límite y tienes que elegir entre ceder una vez más o finalmente quedarte de pie. Cierta noche, cerca del final de esos 6 meses, Ximena me envió un mensaje. No era una petición, no era una acusación, era corto, sin adornos. Mamá, ¿cómo estás? Me quedé mirando ese mensaje por un tiempo largo. Pensé en las respuestas que podría darle, en las largas, en las detalladas, en las que cargaban todo lo que se había quedado por decir. Pensé en todas y elegí la más sencilla. Respondí, estoy bien. ¿Y tú? Ella respondió, ahí voy. Y fue eso. 2 palabras de ella, 2 mías, y después un silencio que ya no era hostil. Era solo distancia. La distancia que existe cuando 2 personas necesitan tiempo para entender qué pasó entre ellas y tal vez nunca lo entiendan por completo, pero aprenden poco a poco a convivir con el espacio que quedó. Tal vez un día Ximena y yo tengamos una conversación de verdad. No la conversación que yo esperaba tener cuando ella aún era pequeña y yo imaginaba cómo sería nuestra relación cuando creciera. Una conversación distinta, más honesta, que cargue el peso de lo que fue y la posibilidad de lo que aún puede ser. Tal vez pase, tal vez no. Yo ya aprendí a no organizar mi vida alrededor de una conversación que tal vez nunca llegue. Lo que quedó de todo esto no es una enseñanza simple. No es una lección que quepa en un papelito. Es algo que se fue formando despacio, como las cosas que importan de verdad suelen formarse. La comprensión de que la dignidad no es un lujo de quien tiene todo resuelto. Es lo mínimo que cualquier persona merece, incluyendo a las viejas, incluyendo a las cansadas, incluyendo a las que tardaron en entender que ellas también formaban parte de la lista de personas que merecían cuidado. El amor sin límites parece bonito por fuera, por dentro es disolución. Y nadie, con 79 años o con 20, necesita disolverse para demostrar que ama. Osvaldo dijo algo la semana pasada mientras tomábamos café y el sol entraba por la ventana de esa forma que a veces una se detiene solo para ver, esa forma que no sirve para nada más que para ser bonita. Dijo, Eugenia, creo que estos han sido los meses más tranquilos que hemos tenido en años. Pensé por un momento antes de responder. Y entonces dije la verdad. Es el primer café que me tomo sin prisa en mucho tiempo. Él me sonrió. Esa sonrisa chueca de 50 y tantos años que conozco, como conozco mi propia mano. Y nos quedamos ahí, los dos, mientras el café se enfriaba un poco y el día empezaba de la forma más sencilla y completa en que un día puede empezar. No es un final de cine, pero es mío. Y finalmente, después de todo, eso basta. Si esta historia tocó algo en ti, si reconociste en ella algo de tu propia vida o de la vida de alguien a quien amas, deja tu comentario aquí abajo. Tu historia importa, y nunca sabes quién necesita leer que no estás solo en esto. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y si quieres formar parte aún más de cerca de esta familia, considera unirte como miembro del canal. Los miembros tienen acceso a contenidos exclusivos y cada apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta.
reales, humanas, de las que no se encuentran en cualquier lugar. Gracias por haber llegado hasta el final. Hasta la próxima historia.